Dos Fundente Fundación y 2R Radio Tejiendo Cultura presentan Medicina Familiar y Farmacología Vegetal con el doctor Nelson Meneses. Produce DreamForceTV.com. Bienvenidos. Hola, saludables. Bienvenidos a nuestro programa. El día de hoy este martes vamos a estar nosotros cargados. Vamos a tener nuestra receta saludable de la lasaña que dijimos que íbamos a hacer natural. Sí, vamos a tener también un invitado especial que es Isabel Cristina Leal. Hola, Isabel Cristina. Hola, Bueno, Donis. entonces vamos a tener a Isabel Cristina. Vamos a hablar también acerca de un superalimento que es la macadamia. Asimismo, vamos a tener nuestros tipsitos para el queso de macadamia, porque es importante que si va a hablar de la receta especial, sepan cómo preparar ese queso de macadamia. Pues nada, arranquemos. Vamos a arrancar a partir de ahora con lo de la receta. Me parece muy importante que de una vez unifiquemos el superalimento con la receta. Entonces, ¿qué es un superalimento? Nada, sencillamente es un alimento nutricional. ¿Por qué hacemos la referencia? Porque una cosa es alimento, algo que vaya para el intestino, algo que vaya para el estómago, y otra cosa es un elemento nutricional que va a permitir que, además de ir al intestino, genere buena energía, desintoxicación y ayude a nutrir las células germinales, las que tienen que darle paso a las células madre germinales. ¿Qué es lo que ocurre cuando se consumen alimentos que no tienen esas propiedades? Pues se van a almacenar, van a terminar siendo un almacenaje en un centro de reciclaje porque nuestro organismo contiene una serie de compartimentos donde se van a quedar esas calorías de más, además de ciertas toxinas. Hay algo en nuestro organismo que se conoce como peroxisomas. En español, son cajones donde se tiene que meter la basura que nosotros consumimos y que no nos hemos dado cuenta. ¿Y terminan en dónde? Almacenadas alrededor del peritoneo. En español, ¿qué es peritoneo, doctor? Es como la especie de delantal que tenemos por dentro cubriendo el intestino. Isabel Cristina, yo me imagino que conoce, que todo el mundo conoce cuando se ha abierto una gallina. Bueno, ahora la gente a veces le dice a uno que es vegano de nacimiento, ¿no? No, yo soy vegano de nacimiento, yo no me hable de eso. Pero cuando se abría una gallina por la mitad, se abre alrededor, encontramos una serie de grasa. Eso se conoce como omento, ¿sí? De esa grasa que se sacaba de la gallina, junto con la grasa de la colita, se hacía la infundia, ¿sí? Que además tenía unas propiedades, ¿no? Medicinales, se utilizaba para desinflamar también. La gente ya dejó de hacer esto, pues con todo el advenimiento de todas las medicinas químicas y todo este rollo. Pero esa grasa que está alrededor es la grasa que el animalito, y todos lo tenemos, todos tenemos para defendernos de las toxinas. Ahí se acumulan las toxinas. Entonces, los peroxisomas son centrales de almacenamiento, son corpúsculos que permiten que haya almacenamiento dentro de esos gabinetes y se queden toxinas. Algo que no nos vaya a nutrir se va a quedar como toxina. Entonces, si en el día una persona se prepara en la mañana, no voy a decir que esté mal hecho, estoy diciendo que es indebido repetirlo tantas veces, pero si de mañana se prepara un huevo con una arepa, ¿sí? Y café, eso es un matambre, ¿sí? Pero de ahí, el café es un excelente antioxidante, pero la embarran echándole azúcar. Momento que le echan azúcar al café, que tiene una serie de ácidos que se conocen como ácidos tioicos y fenílicos, el ácido que ya tiene el café junto con el azúcar terminan causando una toxina que va a ser mala para las arterias, principalmente las arterias coronarias. Entonces esa mezcla de café con azúcar, como mecato y de vez en cuando, no hay problema, no va a ser mala, pero es indebida, ¿sí? Así que no la repitamos todos los días. Cafecito sin azúcar, por favor. El café es una bebida medicinal, ¿sí? Medicinal. Eso sí, tener cuidado que el café retarda la producción de hueso. Entonces, las personas que les han diagnosticado osteoporosis, pues tomarlo con precaución, ¿sí? Pero si se toman ese tipo de, que aparentemente es un alimento, y a eso le adicionamos la harina, por ejemplo, una arepa, porque es harina y lastimosamente, vuelvo y digo,
nos están fregando con los alimentos, porque es que antes teníamos alimentos que eran muy buenos, el maíz era el rey de América. Todas las culturas prehispánicas era con base en el maíz, así como todas las culturas europeas con base en el trigo, así como todas las culturas del Asia eran con la soya, ¿sí? Entonces, pero llegaron los transgénicos y empecemos a hablar en español para todo el mundo. ¿Qué es un transgénico? Trans significa que genera un cambio a través de transportadores o mediadores, ¿sí? Ese cambio de un mediador, ¿quién es un gen? En un gen. El transgénico, entonces va a cambiar ¿qué? Los genes de quién? De la semilla, ¿cierto? Entonces va a cambiar los genes de la semilla. ¿Y cómo los va a modificar? ¿Y para qué? ¿Y con qué finalidad hacen tanta inversión en dinero para modificarlo? No es para alimentar a la población mundial, saquémonos de pendejas, si no, no habría gente con hambre, ¿sí? Eso no lo hacen con esa finalidad. Lo que se sabe es que el jarabe contiene una serie de azúcares, de ahí sale el jarabe de maíz, que puede servir para todos los procesos de industrialización alimentaria. ¿Sí? La soya contiene un hidrocarburo, ¿sí? Que es combustión orgánica, que permite que hayan grandes reservas de combustible. Entonces, todas esas siembras que hacen de soya es para combustible, ¿sí? Entonces, cuando se hace un transgénico, lo que se busca es mejorar la capacidad de la semilla en cuanto a su reproducción. ¿Sí? Antes se cultivaban 10 hectáreas y se cosechaban solamente 5 porque la mitad se la comían los insectos o se la devoraban algunas plagas o las aves, ¿cierto? Pero había una simbiosis hermosísima que nunca le explicaron a las personas que sembraban, era que siempre buscaban lo que estuviera dañado. De tal manera que plagas, langostas, aves, se comían lo que estuviera dañado. Doctor, pero si comieron casi todo, pues casi todo está dañado, maestro. ¿Sí? ¿Y qué vino después? Vino que colocan en una semillita una bacteria, ¿sí? Casi siempre Escherichia coli, la misma que afecta la parte de las mujeres a nivel genital y de los hombres cuando tienen próstata. Esa Escherichia coli la cogen, la agarran y van a modificar el gen que tiene la planta en la semilla. Y muchas veces necesitan un metal de conducción orgánica, una orgánica, para poder hacer que no haya una alteración dentro de la célula que la rechace. Y por otro lado, generar algo que conocen los biólogos que se llama reproducción en cadena o lo que se conoce como progenie madura. La progenie madura es cuando ustedes ven un arbolito que está por allá como que casi seco y ¡pum! Tira un fruto y está casi que se muere. Eso se llama progenie madura. Es el código genético que tienen todas las especies para tratar de dejar un hijito antes de morirse. Y eso es lo que hacen, aprovechan eso para que se sienta traumatizada la semilla y empiece a generar una mayor capacidad de índice de reproducción la semilla. Entonces, aseguran por un lado la resistencia de la semilla y por otro lado la reproducción de la semilla. Eso parecería muy bueno, pero resulta que la semilla se vuelve tóxica. ¿Para qué? Para el genoma humano. ¿Sí? Y es tan tóxica que los insectos no se la comen. Un insecto casi no tiene cerebro y no se come una semilla. Pero a nosotros nos sirven una mazorcota así, esas que ahora viene con todas las hileras, lo más de bonita, ¿sí? Y nosotros nos sentamos a echarle mantequillita, a degustarla, a comer, ¿cierto? O con eso nos hacen las crispetas del cine, pues y nosotros felices allá viendo películas. Entonces, llamaba atención porque obviamos, a veces vamos a las galerías y vemos esas mazorcas tan hermosas, pues yo sé que la gente de otras latitudes no puede, ¿no? Allá casi todo, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, todo era así, esas mazorcotas, eso, porque allá casi no hay nada, perdónenme, pero donde estuve, que no voy a decir dónde, pero no se veían casi cosas orgánicas ni naturales. Los huevos no saben a huevo, el queso no sabe a queso, ¿sí? Y
la cosa es que acá sí se puede, acá uno va a unas galerías y todavía, y ojalá no entren en vigor todas esas leyes de codificación y patentación de las semillas, porque si no los van a buscar, Dios los libre, y oro por eso no ocurra. De esas semillas hermosas, moradas, con unas mazorcas casi redondas, otras estiradas, otras chiquitas, otras que dobladas. Eso es calidad orgánica. Los granos en desorden, Es que es eso, así esa es así la es lo calidad orgánico. orgánica. Eso es realmente la calidad orgánica, Cristina. La mayor parte de los transgénicos buscan una eugenesia competitiva en los frutos. Hablando en español, buscan una perfección de los frutos. ¿Sí? Usted ve un aguacatísimo y usted es una cosa inmensa que parece un coco. Cuando el aguacate verdadero era una cosa que parecía una pera y algunos venían ñucos, otros venían torcidos, otros tenían, ¿sí? Y Dios nos libre pues de buscar esa perfección en las cosas a través de las plantas porque vamos a terminar con transgénicos que le van a hacer daño al genoma humano, ¿sí? Así lo defiendan a capa y espada. Yo sé que hay biólogos, que hay genetistas que dicen que es un error hablar, ¿sí? Y es una desinformación el decir que los transgénicos son malos. Yo les digo, no señor, analicen, si no, tírele y ponga 20 grillos a que coman un mazorco, a ver si lo comen. No lo comen, ellos saben que se van a envenenar. Y eso es instintivo, y nosotros sí no lo comemos, ¿no? Entonces, ese aumento que nosotros tenemos, ese aumento se va a cargar con toxinas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos superalimentos, para que no nos cargue de toxinas. ¿Sí? ¿Y dónde vamos a encontrar superalimentos? En el día a día encontramos superalimentos. Usted sale aquí a la vuelta y ve un chontaduro y la gente no sabe que es un superalimento. Sí, contiene todos los oligoelementos que requerimos. ¿Sí? Contiene germanio, contiene las cosas más lindas y elementales que nosotros podamos imaginar y hablaremos en otro programa de chontaduro. Podemos encontrar en la misma calle por donde vamos y las venden, ¿no? Las ciruelas de arbolito, las alargaditas de color amarillo, dorado, naranja. Sí, esas ciruelas son espectaculares antioxidantes, muy buenas. Y lo otro, que es muy importante, es la macadamia. Pilas con esto. Lo importante es defender lo nuestro, pero si hay superalimentos, hay que mencionarlos, ¿sí? Y la macadamia no es de Latinoamérica, la macadamia no es de América del Sur. La macadamia pegó muy bien en este continente, pero la macadamia como tal viene de Australia y hay otra especie, que es la trifolia, que viene de Indonesia. ¿Sí? ¿Por qué se llama macadamia? ¿Y qué es la macadamia? Entonces, la macadamia es una planta y es una planta que es de la familia de las protáceas. ¿Por qué la macadamia, eso de la familia y todo eso? Vamos a dejar esas terminologías para cuando aquí tengamos invitados pues que quieran hablar de botánica, que rico. Pero vamos a contarle a todo el mundo que hay una serie de ubicaciones dentro de las plantas para saber qué es una especie, qué es una familia, qué es un género, ¿sí? Todas esas clasificaciones de los vegetales las vamos a dejar por allá, vamos a centrarnos en la planta. Entonces, la planta como tal de la macadamia, ¿sí? Es un fruto seco. Es lo que la gente conoce como frutos secos. Mencionemos frutos secos. ¿Qué frutos secos conoce Isabel Cristina? Las almendras, Uno. el maní, ¿no? No va el maní. Ahora les cuento por qué sigue. El ajonjolí, tampoco. Tampoco. Las nueces, Sí. En general, todas las nueces. ¿Sí? Hablamos de la nuez de Brasil, ¿cierto? Hablamos de las almendras, ¿sí? Hablamos de la nuez de nogal, ¿cierto? Hablamos de lo que nosotros conocemos como marañones, ¿sí? El marañón es cacahuate. más un fruto verdadero, ¿no? El marañón es más un fruto verdadero. Eh, Los cacahuates. no, Mm, el maní no es un fruto seco, el maní viene a ser una especie de tubérculo, ¿sí? Y el maní es muy alimenticio, pero hay que tener cuidado porque tiene demasiados aportes de ácidos omega 6. En español, otra vez, son alimentos
que generan buenas calorías, pero que también pueden generar inflamación por el tipo de aceites que tienen en su interior. La macadamia es uno de los frutos que contiene vitamina E, contiene vitamina D en pequeñas cantidades y contiene omega 7. ¿Para qué sirve el omega 7? Entonces, esto lo hace un superalimento, porque resulta y acontece que el páncreas, tío páncreas, tiene que secretar sustancias que son importantes para la vida. El páncreas es un órgano que nosotros tenemos y funciona de manera endocrina y exocrina. Luego vamos a explicar ese término en uno de los programas que tengamos también un invitado, endocrinólogo invitado. Les decimos qué es endocrino, qué es exocrino, ¿sí? Pero así a grandes rasgos, endocrino lo que tenga que ver con hormonas y exocrino lo que tenga que ver con sustancias, principalmente que formen un proceso metabólico digestivo. Entonces, el páncreas funciona para esas dos, batea para esos dos lados, Cristian. Ingresa un alimento y tu páncreas, ¿qué va a hacer? Va a liberar, por un lado, enzimas digestivas. Y por el otro conducto, va a liberar insulina. Pues resulta que si nosotros consumimos alimentos que no sean nutrición, el páncreas tiene que liberar más insulina. ¿Sí? Y resulta que cuando libera más insulina, libera más factor de una hormona que se llama hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento se tiene que regular a través de otra sustancia arriba que se llama somatostatina. En español otra vez, porque me encanta decir lentamente qué es. Si una persona come algo que no le nutra, el páncreas va a liberar una sustancia insulínica, se va a agotar, por un lado, la insulina, y por otro lado, va a hacer que haya inflamación de las arterias coronarias. ¿Sí? Se van inflamando las arterias coronarias. No necesariamente con capas de colesterol, como nos los han pintado toda la vida, sino por proteínas que inflaman y que se liberaron a partir de una insulina que se pegó a la hormona de crecimiento. El que tiene que contrarrestar todo eso se llama somatostatina. ¿Y quién va a ayudar a esa somatostatina? Los aceites omega 7 que nuestro cuerpo tiene. Pero como no se los estamos aportando, o dígame cuántas veces a la semana se desayuna usted con verdura. Yo creo que de pronto sí, pero ¿cuántas veces la gente desayuna con verdura? Con verdura, no. Difícil. Frutas, todo. No, y es difícil. Es ¿O cuántas difícil. veces a la semana, o en 3 semanas, la gente come 4 veces a la semana pescado? ¿Cierto? Difícil. ¿O cuántas veces a la semana la gente tiene, además por costosos, porque son costosos, frutos secos para comer 3 veces a la semana? ¿Cierto? Difícil. Entonces se van agotando las capacidades que tiene el organismo para mediar los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 7, omega 9, ¿sí? Y entonces empieza un desbarajuste entre todos. Y se van generando proteínas de inflamación. Eso es muy bonito conocerlo porque los alimentos que nosotros consumamos son los que van a empezar a salvarle a uno la papeleta. Entonces, la macadamia, vamos a puntualizar, es un fruto que contiene omega 7, que es un ácido graso esencial que disminuye la inflamación de las arterias a nivel del corazón. Mejora la funcionabilidad del páncreas. No es que, ojo con lo que voy a decir, y eso quiero que quede claro, aquí nadie está diciendo que la macadamia quite la diabetes. Es que usted dijo en un programa que la macadamia quita la diabetes. No, señora, mejora la función para la elaboración de insulina. ¿Sí? Además, aquí me recuerdo de Paracelso, no porque lo haya conocido, porque el tipo murió hace muchos años, ¿no? Pero Teofrastus, ese era el nombre, Teofrastus von Basten o Paracelso, antiguo alquimista, homeópata, médico, ¿sí? Biólogo natural, él decía que los frutos y las vegetales tenían un parecido al órgano que iban a aliviar. Ejemplo, el zapote que nosotros conocemos, ¿sí?
que así se llama, zapote putácea. Sí, es el nombre del zapote, imposible olvidarlo. El zapote tiene forma de un seno, por un lado, y por otro lado tiene forma de un cuello uterino. Entonces, resulta que los estudios dicen que los antioxidantes que tiene el zapote, los flavonoides, mejoran la condición de la mama en los estados fibroquísticos de la mama. Y por otro lado, evitan el cáncer de cuello uterino. Entonces uno dice, vea, ¿y ese tipo hace cuántos años no lo dijo? ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el mamey, ¿cierto? El mamey. El mamey, la parte interna, ¿sí? Del mamey, cuando se come la carne del mamey, es la túnica, que así se llama, y así se llama, o sea, en medicina hay nombres que son como raros, pero sí suenan. La túnica vaginal que cubre la parte interna del testículo, ¿sí? Se llama túnica vaginal. Y el mamey, la cobertura que uno se come esa carne, sirve para disminuir procesos de inflamación testicular. Entonces, allá vamos teniendo ejemplos. Pues Paracelso decía eso y nosotros lo vemos, por ejemplo, ahora que estoy hablando de la macadamia, porque cuando uno ve las inflorescencias, que es el término botánico, yo soy farmacólogo vegetal, entonces estoy familiarizado con los términos, pero lo que conocemos como las florecitas de la macadamia, cuando se ve ese árbol, es un árbol como unos 2 o 3 metros, cuando se ve, eso es como un ramillete alargado. Y uno lo ve a lo lejos y parece un páncreas, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que como que hay una similitud, ¿sí? Y cuando uno ve el fruto de la macadamia, es redondito, ¿sí? El fruto interno, después de que se ha quitado esa cobertura del carpio, que es lo que cubre la semilla, queda la nuez y es redondita completamente. Y es similar a los leucocitos, que es lo que también mejora la macadamia. Los leucocitos. Entonces, en los pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia, ¿sí? O que están en quimioterapia por leucemia, ¿sí? O que están en quimioterapia por procesos de linfoma, siempre es bueno los batidos que tengan macadamia. Y para replicar células en su número, como células germinales, el cacao. El cacao. Entonces, superalimento del día, la macadamia. Recomendado. Recetas con macadamia, muchas. Vamos a darle de una vez una, Cristina. El queso de macadamia. ¿Mm? Hay quesos veganos muy buenos. El queso de macadamia es uno muy bueno, muy querido. Entonces, ¿cómo se hace el queso de macadamia? Entonces cogemos, esto es un mux, más o menos 300 centímetros cúbicos, lo vamos a llenar con macadamias. ¿Listo? Y luego va hasta la mitad, ¿vale? Entonces, un mux y medio de nueces de macadamia. Vamos a preparar, ¿sí? El agua donde lo vamos a dejar caliente, la macadamia se deja durante la noche en agua caliente, pero ese agua caliente ¿con qué va? Medio litro de agua con 2 cucharadas de germen de trigo, una cucharadita de ajo picado y espolvoreada cúrcuma. Y ahí se deja la macadamia. Al día siguiente, pasado ese tiempo de estar la macadamia en ese calorcito, en ese agua, lo que vamos a hacer es que cogemos macadamia, ojo a los ingredientes. El pocillo y medio de macadamia ya remojado en la mezcla del medio litro de agua con germen de trigo y con cúrcuma y ajo picado, ¿cierto? Vamos a coger la macadamia y la vamos a procesar. Para los que no conozcan un procesador y no les guste la cocina, un procesador es un aparato con unas cuchillas que hace una labor muy parecida a la de la licuadora, ¿no? Solamente que en un sentido inverso, pero bueno, ya conocerán un procesador o lo podemos hacer en licuadora. Cogemos el procesador y ahí agregamos la macadamia, 3 cucharadas de levadura de cerveza, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, ¿sí? Y el toque secreto,
¿Cuál era el toque secreto? ¿Sí? El toque secreto es una pizca de pimienta. ¿Listo? Si no tenemos, ojo porque la noche anterior habíamos dejado remojando las macadamias en agua, germen de trigo, ajo picado, sal y una pizca de cúrcuma. ¿Listo? Algunas personas lo hacen con miso. El miso eso incluso ya viene hasta en sobres, ¿no? Pero el miso es sal fermentada, ¿sí? Sal fermentada con un poquito de ajo, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo simplemente de esta manera para que todos puedan consumirlo, porque si se hace con miso no lo deben consumir los hipertensos, ¿no? Se hace la mezcla en el procesador, vamos a empacar, ¿sí? Empacar es el sentido de meterlo en gasitas, hacemos un circulito en una gasita, apretamos con un cauchito arriba, que quede de tal manera como si fuera una bolita en la gasita. Eso es para que vaya soltando el resto del agua o claro. Lo colocamos sobre el colador sobre una ollita para que escurra y va para la nevera. 24 horas. ¿Listo? Y al otro día, chan, chan, retiramos la gasa y sale la bolita de queso. Lista para pan. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Y esto lo digo, ¿por qué es importante saber esa receta? Porque a partir de esa receta vamos a hacer muchas cosas con queso de macadamia, ¿no? Y una de esas cosas que vamos a hacer con queso de macadamia, pues va a ser nuestra lasaña de queso de macadamia con berenjena y champiñones. ¿Listo? Esa receta de lasaña con queso de berenjena y champiñones la vamos a ver porque también nos toca hablar de cómo preparar la salsa para esa lasaña, porque esa salsa se hace con los champiñones, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Vamos a decir de una vez ingredientes para esa lasaña. Necesitamos queso orellana, 1 libra. Champiñones, 250 gramos. Necesitamos berenjenas, 1 libra. ¿Sí? 1 libra de berenjena. Y necesitamos ghee, 3 cucharadas. Mantequilla ghee, 3 cucharadas. Y necesitamos harina de trigo. Podemos utilizar harina de trigo. Aquí viene la pauta comercial no esperada. La harina de trigo consíguenla en la nona, que ellos buscan siempre hacer que sea harina de trigo orgánica y ellos mismos la muelen. La panadería de la nona y no oigo nada más porque el próximo programa estaremos con el señor Giraldo, con Giorgio Giraldo. Jorge Giraldo es uno de los copropietarios de la nona y es uno de los que también sabe muy bien acerca de harinas, de plantas, de proyectos botánicos que hay en la ciudad. Entonces vamos a tener mucho tela que cortar con don Jorge Giraldo en el próximo Cuartito Azul. Bueno, eso es muy importante. Ya sabemos cómo hacer el queso de macadamia. En la próxima vamos a saber cómo hacer la salsa de champiñones, sí que es muy importante, y el bechamel de orellana. ¿Listo? Esos son los ingredientes para la lasaña. La lasaña es un plato de 30 minutos, siempre y cuando tengamos esos ingredientes. Y esos ingredientes los podemos tener en nevera hasta por 3 semanas, de tal manera que los podemos tener ahí tranquilamente para cuando nos plazca querer hacer lasaña. Bueno, vamos a empezar Cuartito Azul. ¿Listo? Ok, vamos con una pauta comercial y nos vamos con Cuartito Azul. ¿Listo? No Fundente Fundación los invita a escuchar su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos, los días viernes de 5 a 7 p.m. por la emisora Sonora 1500 del AM. Los esperamos. Muy bien. Ahora sí, este es el reloj de Cuartito Azul. Vamos a esos 15 minutos bien sabrositos.
Bueno, Isabel Cristina es la invitada hoy. Sí, Doc, muchas gracias. ¿Quién es Isabel Cristina? ¿Mm? Bueno, pues a ver, yo me considero una persona muy natural, me gusta mucho la naturaleza. Eh, Soy también una persona muy leal como mis apellidos, como mi apellido, a mis principios y a mis valores. ¿Qué más? Y por esos valores se nació un emprendimiento, ¿no? Exactamente. De ese emprendimiento, yo le dije a Isabel Cristina, yo quiero que hables de ese emprendimiento porque hay dos productos que me parecieron muy buenos y son completamente orgánicos. Uno de esos productos orgánicos me pareció muy bueno, que es un producto que sirve muchísimo, principalmente para la planta de los pies. Es un producto que no deja. Uno, sirve para el mal olor de los pies. Dos, permite que esté lubricado y que esté hidratado el pie, de tal manera que cuando se utiliza, algunas personas tienen dermatosis, principalmente al triclosan. Entonces, cuando utilizan algunos tipos de talco, sí, pues les va bien con el talco, no les deja mal olor ni nada de estas cosas, pero les deja placas que generan dermatosis en el pie y se empiezan a desprender plaquitas del pie que no son por deshidratación del pie. En cambio, con esta fórmula mejora la hidratación del pie, no deja mal olor y lo que es mejor, va suavizando los componentes de la piel. Cuéntanos un poquito de los productos. ¿Qué traiste por ahí, Isabel? Sí, bueno, este es el dedo pies del que estamos hablando. Ajá. Los ingredientes son mantequilla de karité. Ujú. El karité es un árbol que crece en África y Vale, muy rico. Ujú. el fruto es como mantequilla, entonces ese es el que aporta como la humectación a la piel. También tiene arcilla blanca que absorbe pues la sudoración, la humedad. Tiene aceites esenciales como menta y tea tree, que son Ujú. antibacteriales y antisépticos. ¿Y qué más tienen? Bueno, eso Es que ya con los componentes, déjame ver, ¿no? O sea, tiene hidratación, hidratación. antifúngico, antibacteriano, Sí, naturales, ¿sí? Y ya es una crema ganadora, ¿no? sí. Bueno, ¿qué más hay por allá? Bueno, ese también sirve Ajá, para las axilas, ¿no? Es sí. un desodorante también para las axilas. Hay una cosa importante respecto a las axilas. Muchas personas usan productos naturales pensando que van a quitar la transpiración de las axilas. Y eso no puede darse porque la transpiración es un proceso natural que tiene el organismo. Y es un proceso natural del organismo en el cual está sacando toxinas, ¿sí? Ujú. Está liberando toxinas. Cuando se utilizan productos cargados con metales pesados, como el aluminio o como el cadmio, se evita la transpiración, que es lo que tienen muchos productos, ¿no? Antitranspirante y llegan y eso esparcen el vapor, pues, de estos productos que ni siquiera es vapor, que son polvos secos, pero que obviamente salen en forma de aerosol y lo utilizan como antitranspirante, pero están intoxicando la piel, ¿sí? Entonces, no esperen que un producto natural tenga un efecto antitranspirante. En algunas personas es necesario, incluso el mismo olor está diciendo que está liberando colonias. Cada vez más, cada vez más está liberando colonias, principalmente de bacterias y de hongos, ¿sí? Entonces, relación tiene que ser usar jabones o champú natural, ¿sí? Y ojo con lo que va a decir, que tengan lauril sulfato, y eso es natural. ¿Y quién tiene ácido láurico? El coco, ¿sí? Tuviste un componente que es graso aquí, ¿cuál es? El componente graso El aceite de coco y el y la otro, mantequilla de karité karité. tiene aceite de coco. Claro, esos son componentes con ácido láurico, cuya finalidad es evitar el hongo que crece principalmente en pies o axilas, ¿sí? Por eso es que puede servir para los dos, ¿correcto? Y una cosa que de pronto he mencionado, pero que sería muy bueno que lo pensaras también, sería pensar en la posibilidad de agregarle menta. Tiene menta, ¿Menta tiene? aceites esenciales, menta y árbol del té. Ah, bueno, el árbol del tetri.
porque la menta es un antibacteriano natural contra la protoporfirina, que es un tipo de bacteria que se pega en los pies y en las encías, o porque también se pega en las encías, ¿no? Por eso es muy bueno utilizar el agua con menta, que además tiene propiedades estimulantes para el organismo y para los pulmones, pero el agua con menta también como un enjuague natural, el aceite de menta, ¿sí? No es que van a salir a comprar menta de, De- de sal dulce, ¿no? Sí, el agua con aceite de menta y hoja de grado terapéutico tiene propiedades contra ese tipo de porfirinas, que son bacterias que lesionan la encía y también son las que se pegan en los textiles y sobre todo, cuiden porque hay algunos tipos de vestimenta, principalmente de color negro, que reaccionan mucho con el sudor de la piel y pueden aumentar ese olor que se llama bronhidrosis, ¿no? Bueno, ¿qué más hay por ahí? Bueno, este es el aceite de romero. Ajá, Entonces, este aceite tiene pues la planta y el aceite de oliva o de ajonjolí. Entonces, yo pongo las hojitas a macerar 40 días en un lugar oscuro y así es como preparo el aceite de romero. Y este aceite se utiliza para masajes y también pues para el cabello. sí, el romero tiene unas cualidades muy lindas, ¿no? Tiene unas propiedades. Los ácidos que tiene un ácido que se parece raro, pero lo tiene, es el ácido cafeico. Y el romero, como ácido cafeico, sirve mucho para evitar la colonización del cuero cabelludo, principalmente por bacterias de la cara. La cara va colonizando el cuero cabelludo, las bacterias de la cara. Y resulta que las bacterias de la cara son grasas, les gusta el medio graso, ¿sí? Principalmente el Corynebacterium acnes. Y le graso y van colonizando partes del cuero cabelludo y lo que hacen es que generan grasa alrededor del folículo piloso. Entonces tienen un medio delicioso de comida, por un lado, que se van comiendo los restos del pobre folículo piloso, pero por otro lado van agregando más grasa y más espacio para vivir. Entonces es igual que las invasiones, ¿no? No tengo nada contra las personas que hacen invasiones, pero aquí viene el cuento. ¿Por qué las hacen? ¿Por qué las hacen? No sé, realmente ni tengo que ser apologista de nada de estas cosas, pero cuando se hace una invasión, generalmente va en deterioro de la calidad de vida que tengan ellos mismos. Las zonas que cogen no son las mejores para vivir. A veces cogen peldaños y laderas que pueden ir, ¿cierto? O cogen riberas de ríos que se inundan y están colocando en riesgo su propia vida, ¿sí? Y por otro lado, colocan en riesgo un ecosistema. Entonces, en este caso, cuando una bacteria de la cara invade el cuero cabelludo, puede disparar psoriasis, dermatitis y una relación importantísima para que posiblemente pueda haber cáncer de cuero cabelludo, ¿sí? Que se conoce como carcinoma vasocelular. Y a veces pasamos desapercibidos, no utilizamos champús naturales que puedan tener de pronto salvia, y la gente dice, "Ay, pero eso tan amargo, eso que yo no sé qué". La salvia, ¿cierto? Vuelvo, digo, algunas personas, ya sea por dogma, por concepto propio, no les gustan algunas plantas que tienen alicina, ¿sí? ¿Cuáles plantas tienen alicina? El ajo, la cebolla, pero van a ser muy buenas para la psoriasis, sobre todo las del cuero cabelludo, y las van a proteger. ¿Sí? Otras plantas que ayuden muchísimo, la sangre de drago, ¿sí? Y cuando tenemos un aceite de arrastre tan bueno, ¿cuáles son los 3 aceites de arrastre muy buenos? 4 hay muy buenos. El aguacate es un excelente aceite de arrastre, es decir, aceite de arrastre significa que queda con las propiedades de la planta en la cual se macera y adquiere las propiedades de la planta en la cual se macera. Es una cosa hermosa. Además de percelas que ya tenía. Entonces el aceite de aguacate es uno. El aceite de sacha inchi es el mejor de todos, de una vez le digo. Es el que más se ha estudiado en cuanto a sus propiedades de arrastre. Por eso las hachas se le están llevando a montones para hacer procesos cosméticos. Los cosméticos más caros en estos momentos antes se hacían con grasa de ciertos animales, ¿sí? Grasa de marmota, grasa de bisón, pero hoy en día se están haciendo es con
Sacha. Sacha English. El tercer aceite de arrastre muy bueno es el aceite de oliva y el cuarto aceite de arrastre muy bueno es el ajonjolí, ¿no? Entonces, esos aceites preservan las propiedades originales de las plantas con las cuales se maceran. Y en este caso, el romero va a tener una propiedad. Uno, defiende contra las bacterias de la cara que quieren colonizar el cuero cabelludo. Dos, estimula directamente a que haya una limpieza del folículo piloso. Y tres, va a mejorar la capacidad de vencer radicales libres. ¿Sí? Entonces las personas no saben qué es eso, qué es un radical libre. Eso es como cuando una persona está desentonizada por la vida y quiere hacerle la vida amarga a los demás. Entonces, todo el mundo está contento y llega a decir, pero ¿por qué están contentos? Esa música tan mala. Algo quiere, no está feliz con su vida y quiere desintonizarla de los demás. ¿Cierto? Pide un favor y le dicen, sí, con mucho gusto a las 5 de la tarde, pero que sí, que sea a las 5 porque ¿dónde va a estar a las 5? Entonces quieren, además de controlar, monopolizar, ser malucos. Son los malaleches del paseo. Son los que están desestabilizados en la vida y quieren dañarle la vida a los demás. ¿Sí? Alguien está contento hablando de que tan bueno sería que aquí en Cali, mire cómo ya empezó a cambiar la cosa, ya empezaron a pintar tal sitio. Ay, no, eso es mientras tanto, esa plata la van a robar. Venga, pero sí, o sea, no seamos mala leche, pongámosle positivismo a la vida, ¿sí? No seamos así. Entonces, un radical libre es una sustancia interna dentro de nuestro cuerpo que es el mala leche. Es el mala leche, es el que quiere desestabilizar las células que están buenas. Entonces, el romero evita de que esos mala leches del cuero cabelludo desestabilicen la célula que está buena. Entonces, las células buenas empiezan a engrosar el folículo piloso. Ojo con lo que voy a decir. Es un error decir que el aceite de romero va a sacar más pelo. No. Pero sí previene El la caída. aceite, eso es diferente. El aceite de romero va a estabilizar el lumen, es decir, la luz interna del folículo piloso, para evitar de que se pierdan los nutrientes que tienen que entrar por una arteria chiquitica, invisible, casi invisible, la arteria nutricia del folículo piloso. ¿Sí? Y por eso es que sirve. Ya para los que están pelones, lo siento. Ya para los que hicimos acá la famosa de los frailes, lo siento, pero va a evitar de que caiga el resto, Sí. ¿cierto? Ajá. Entonces, pilas con eso, las señoras, ¿sí? Y bueno, los señores también, porque estamos en una época como, ¿cómo es que le dicen? Metrosexualidad. La metrosexualidad cuando todo el mundo quiere pensar más en la parte externa que en el libro interno, ¿no? ¿Cierto? Mirar a ver cómo está funcionando por fuera, pero nadie se da cuenta qué es lo que pasa por nuestro interior. Bueno, ¿qué más? Yo le estoy Bueno, quitando tiempo en ese es cualquier paso. el champú de romero, Ajá. que es con la planta, pues, y que tiene arcilla, tiene aceite de romero y tiene, pues, el romero molido. Y pues el romero, lo que hablábamos, previene la caída del cabello, previene la caspa, engrosa también, o sea, mejora la calidad del cabello, Ajá. mantiene el tono, ¿sí? Para cabellos oscuros, por ejemplo, es ideal. Sí, y es en barra, es sólido para mantenerlo en la ducha. ¿Y esa arcilla qué es? ¿Cómo es la arcilla? La arcilla es arcilla blanca kaolín, que esa arcilla se encuentra pues en polvo de rocas Ajá. y pues se obtiene a través de la... Hay que decirlo, ¿no? El caolín tiene una propiedad principal para vencer virus de la piel. Es antiséptica, sí, es antiséptica. Ya. Ajá. Y bueno, y este es el jaboncito que es de aloe vera con espirulina. Los ingredientes son glicerina vegetal, aloe vera, la espirulina y un aceite de rosas como para el aroma. Y bueno, pues el aloe vera pues tiene muchas propiedades, ¿no? Es antiinflamatoria, es cicatrizante, antiséptica también. Ujú. Bueno, muy indicada para la piel. Qué bueno. Y la espirulina, pues es una alga que habita en los mares y es una proteína, entonces es rica en vitaminas y minerales.
Dicen que la piel, antes pensaban que la piel no absorbía, ¿no? La piel absorbe siempre y cuando tenga un emoliente. Y los emolientes son sustancias que lubrican la piel, pero que permiten que se absorban otras, así como hablábamos hace unos segunditos de los aceites de arrastre que conservan la estructura y capacidad de tener las propiedades de la planta. Los emolientes transportan las propiedades de ciertas proteínas al interior de la piel. El aloe vera transporta la propiedad de la espirulina. ¿Vale? O sea que son Claro que sí. trabajan en Bueno, compañía. acabó el cuartito azul. Ya para finalizar. Para finalizar, es un llamado a la permacultura. Eso lo que quiere decir es una cultura permanente de la naturaleza. Y el cambio es ahora, es ya, para que siga la vida. Gracias. Isabel Cristina, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la pueden llamar? Mire a la cámara y dice, ¿dónde la pueden llamar? Bueno, pues mi número de celular es 323-373-7976. Y redes sociales, pues Facebook, Isabel Cristina Leal Martínez, o Instagram, ¿Y cómo está en Instagram? Isabel Cristina Leal Martínez. Ah, listo. En Instagram como Isabel Cristina Leal Martínez. Muy buenos productos. Yo realmente aquí estaré trayendo personas. Yo no traigo estrellas, pero traigo los que van a ser estrellas. Productos muy buenos que van a ayudar a la parte de la economía familiar y dos, que van a mejorar realmente, siendo orgánicos, nuestra salud. Bueno, saludables, se nos acabó el tiempo el día de hoy. ¿Cómo estamos de tiempo, Giovanni? 5 minutos. Ah, no, listo. Entonces vámonos con lo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta hablar de musicoterapia. Parte a parte hemos ido sabiendo qué es musicoterapia. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre vibración. Este martes vamos a tener en cuenta que dentro de esa vibración tenemos dos cosas. Lo que es la vibración sonora y lo que es la vibración no sonora o vibración táctil, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La sonora es la audible, mientras que la táctil es la no perceptible por nuestros oídos. En la audible, nosotros podemos percibir a través de nuestros órganos de la audición. Entonces, el órgano de nuestra audición, ¿cuál es? El oído, ¿cierto? Y el oído arranca desde afuera. Tiene un sistema que es la parte externa de la oreja, y por esa parte externa de la oreja un hélix, ¿cierto? Los sonidos ingresan en esa parte del hélix y permiten que sean de esa manera llevados al interior del oído. Toda la forma que tienen es para que capte y pueda llevarlo al interior del oído. Hay personas que todavía pueden mover la parte externa de la oreja, pero hay personas, casi el 99% no. La fijación de la oreja hizo que el ser humano desarrollara principalmente y de una mejor manera el sistema interno, ¿sí? Se disminuyó el tamaño de la oreja y se disminuyó la capacidad móvil de la oreja, pero mejoró el sistema interno de estabilización del oído, porque nosotros somos algunas especies como los chimpancés y los gorilas lo pueden hacer, pero por corto tiempo, pero nosotros somos la especie que predomina en la bipedestación, la capacidad de poder andar de pie y de estar de pie. Esa capacidad hizo que variaran nuestros huesecitos del oído y están diferentes a los huesecitos del oído que tienen otras especies. ¿Y con qué finalidad? Uno, disminuyó el tamaño de la oreja, ¿sí? Disminuyó su movilidad también. Y compartimos eso precisamente con los simios. Los simios han disminuido el tamaño de su oreja y la movilidad de la misma, pero mejoraron la capacidad de los huesecitos del oído para la ubicación, se llama así, senso-auditiva. Entonces, cuando llega el sonido, podemos diferenciar de las ondas de vibración acústica que llegan hasta el oído y se van a transmitir en procesos que sean agradables o desagradables. ¿Y llegan a dónde? A la cóclea. La cóclea es un órgano interno que tiene el oído y ahí se produce una serie de pelitos. Son como unas cilias que permiten que la vibración le digan. Entonces se mueve la cilia, es agradable. La cilia se retrae, no es agradable. ¿Sí?
va a depender de la cantidad que nosotros tengamos y vuelve, y por eso la importancia grandísima de tener una buena alimentación. Porque en la medida que nosotros estemos bien alimentados, principalmente con triptófanos, aminoácidos esenciales y aceites grasos esenciales, la cóclea mejora la calidad de los cilios. En cambio, cuando no se alimentan bien, la cóclea disminuye la calidad de los cilios. Entonces se pierde la capacidad que tenemos nosotros en los cilios para definir qué es agradable y qué no es agradable a través del oído. Y por eso muchas personas que están perdiendo por una mala alimentación las cilias de la cóclea tienen una muy poca capacidad para percibir qué es agradable a través de lo que escuchan. Y entonces escuchan palabrotas, insensateces, ¿sí? Y no les interesa, es como lo común, porque su oído está nulo debido a que no tiene una buena cantidad de linfa bañando esas cilias. Y esa linfa bañando esas cilias es muy parecido a lo que ocurre en nuestro hipocampo, a nivel interno del cerebro. Están bañados de una sustancia rica en fosfolípidos, rica en omega 3. Por eso necesitamos vitaminas liposolubles y omega 3. Por eso es que tenemos, ojalá 4 veces a la semana comer pescado, ¿sí? Por eso es tan necesario comer verduras, porque son los que van a permitir de que las vitaminas liposolubles se fijen en nuestros órganos de los sentidos. Cuando se van perdiendo, la persona también pierde la capacidad de movilidad timpánica. Nuestro tímpano es el que hace la función interna de lo que hacen las orejitas en los animales. ¿Sí? Un animal escucha un ruido a la izquierda y su pabellón gira a la izquierda, ¿cierto? Un ruido hacia abajo y su pabellón gira hacia abajo. Eso lo hace el tímpano internamente. Cuando se va perdiendo por falta de tener una buena cantidad de omega 3, omega 7 y de vitaminas liposolubles, pues ¿qué va a pasar? Se va acabando el proceso de movilidad del tímpano. Y entonces el tímpano deja de moverse adecuadamente y entonces alguien le está diciendo, güey, usted tal cosa tal, güey, pasó. Empieza la hipoacusia, que se llama neurosensorial, ¿sí? O de transmisión coclear, ¿cierto? Entonces, sé que este programa lo pueden escuchar muchos otorrinos, pero siempre se van al campo grandísimo. Yo les digo, por favor, miremos cómo podemos integrar, porque lo primero que hacen con los pacientes es adaptemos un micrófono, ¿cierto? Adaptemos un micrófono. Nunca piensan en la nutrición que le pueden dar a ese paciente todavía. Nunca piensan en que hay ejercicios también para modular la tabla del hueso temporal, porque el hueso temporal también es un conector vibroacústico, ¿correcto? Por eso es que hoy en día se utilizan también los audífonos de percepción temporal, que no los recomiendo mucho, de vez en cuando, pero no los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque necesitan transmisión por vía Bluetooth. Y las transmisiones de vía Bluetooth generan radiación y sobrecalentamiento de la tabla temporal. Entonces, sí, sirven, son buenos, pero no los recomiendo mucho. La musicoterapia es permitir sentir realmente la calidad del sonido a través de la vibración benéfica para el organismo. Cuando se pierden esos cilios por una mala alimentación, por exceso de alcohol, por comer a deshoras, ¿sí? Pues la persona no va a tener capacidad de discernimiento de las ondas vibratorias acústicas buenas o benéficas para su salud. Y entonces los vamos a ver por ahí de diferentes maneras. ¡Aló! ¿Qué pasó? Sí, acá, lo espero. Y le cuentan la historia a todo el mundo. Todo el mundo se da cuenta qué pasó. O también los vamos a ver por allá. Gran hijo, yo no sé qué, ta. ¿Por qué? Porque no tiene la percepción a través de esas vitaminas liposolubles y esos omega 3 de lo que realmente sea malo acústicamente.
Y la tercera es que los vamos a ver escuchando cualquier cosa a alto volumen. Parecen, además de sordos, de muy mal gusto. Uno escucha unos ruidajes que uno no sabe qué es eso. Entonces, el primer punto para hacer musicoterapia no es solamente colocar una quinta de sol. Ya los que saben hacer musicoterapia estarán entendiendo qué significa esto, ¿sí? Ni coger las notas de sol y llevarlas constantemente para que vayan generando un cambio. Sí, eso es muy bonito, pero usted colóquele una quinta de sol a un paciente que no tenga esas cilias de la cóclea arregladas y se le va a aburrir. Va a decir, no, no, yo fui a esa cosa de musicoterapia, pero eso no me gustó. Eso no me gustó. ¿Y qué quiere entonces? No, 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 nada, nada. Y luego uno lo ve con sus audífonos ahí, ¿sí? Entonces, lo primero antes de hablar de musicoterapia en cuanto a autores, temas, ¿sí? Es analizar qué puede pasar molecularmente en el aparato coclear auditivo. Entonces tenemos vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. ¿Y dónde conseguimos vitamina A? En grandes cantidades. ¿Dónde, Cristina? En las naranjas. No, error. ¿Sí? La naranja es un excelente y medicinal alimento a nivel de su cáscara y de sus hojas, donde tiene flavonoides y muy buenos bioflavonoides y contiene además vitamina C, pero no vitamina A. La vitamina A la vamos a encontrar en la zanahoria, la vamos a encontrar en las hojas de la remolacha, la vamos a encontrar en los cogollos europeos, la vamos a encontrar también en el zucchini. ¿Listo? Entonces, la vitamina A es de las verduras. ¿Sí? Entonces la gente, ¿cuándo come sus alimentos más de 3 veces en la semana? Muy pocas veces, ¿cierto? ¿Dónde encontramos nosotros vitamina? Y esa sí es fácil. ¿Dónde encontramos vitamina K? Y es otra vitamina liposoluble. ¿Mm? Ah, bien. En la selga, en la rúgula, ¿sí? En los espárragos, ¿cierto? Y en las algas. ¿Usted qué está hablando ahora de algas? ¿Ah? Ahí está. Entonces, llamado atención. ¿Cuánto tenemos ya de tiempo, Giovanni? 2 minutos. En estos 2 minutos, llamado atención para esos alimentos. ¿Vale? Porque a veces pensamos, vitamina liposoluble, entonces nos imaginamos que eso está en la mantequilla, que eso siempre va a estar en el queso, que ahí siempre nos vamos a encontrar la vitamina D. La vitamina A, ocasionalmente, en algunos lácteos, sobre todo la leche de cabra o el queso de cabra curado tiene vitamina A, ¿sí? Pero no siempre vamos a encontrar en las cosas grasas las vitaminas liposolubles. La vitamina E, ¿dónde encontramos vitamina E? En el sol. E. Ah, no. La vitamina D, y ojo con lo del sol, ¿no? La D es la del sol. La D es la del sol, muy bien. La D es la del sol, y ojo con lo que voy a decir. Nosotros tenemos, con el paso del tiempo, que cuidarnos, porque tenemos escrito una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es 120 años, ¿sí? Eso es el mapa genómico. Pero tenemos también escrito cuándo empiezan los cambios. A partir de los 35 años ya empiezan cambios importantes en el organismo. A partir de los 45, por ejemplo, los receptores melanotrópicos para la vitamina D y poder hacer su proceso de fotosíntesis, el sol en nuestra piel, se empiezan a bajar drásticamente. Y ya en los 65 no tenemos. Entonces, cuando salen los señores 65, las señoras de 70, a solearse, a tirarse a la playa, que para vitamina D se están ganando radiación. Están ganando radiación, no están ganando ninguna vitamina D. Por eso es que es tan importante empezar a suplementarla desde los 35 años. Porque un bajonazo de la vitamina D influye en, uno, disminución de las hormonas sexuales. En las mujeres se extrae, en los hombres testosterona. Dos, en que haya una pérdida del material nutricio del hueso.
3, en que haya una alteración para la producción tiroidea. Y 4, en que haya inflamación neurológica. Hay unas proteínas que inflaman el cerebro, ¿sí? Y hay una cosa que son neuroprotectinas y las tiene principalmente las vitaminas liposolubles y el omega 3. Se llaman neuroprotectinas, el nombre lo dice todo. Son las que protegen nuestro cerebro. Si usted está frente a radiación o si está frente a principalmente sonidos constantes y tiene que estar con sus audífonos ahí, tiene que tener omega 3 todos los días. Tiene que tener vitaminas liposolubles todos los días, porque sí o sí se va a afectar el estímulo coclear y sí o sí va a generar una radiación constante. Así usted no la percibe. Usted piensa que a veces radiación es simplemente que le tomen una radiografía. Todo está radiando. Si estamos hablando de ondas, todo está radiando. ¿Sí? Hay personas que nos radian, por eso se llama irradia buena energía, ¿cierto? Entonces, eso es principalmente el día de hoy lo que vamos a dejar de musicoterapia. Nuestro próximo invitado, Jorge Giraldo. Vamos a hablar de botánica, vamos a hablar del trigo, porque se le hace mucha mala fama al trigo y hay que tener en cuenta que el trigo fue el que fomentó el crecimiento de las civilizaciones. ¿Cuándo empezó el problema? A partir de 1927, cuando empezaron a pensar de que el trigo tenía que generarse grandes cambios para modificar su contenido interno de gluten y de esa manera producirlo en masa. Ya hablaremos de eso. Giovanni, ahora sí, QAP, a todos, Dios los bendiga. Recuerden, nos vemos, Isabel Cristina, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Próximo martes los espero. Este martes por hoy quedamos QAP, que siga la vida y me dejan las preguntitas. Con gusto las respondemos abajo. Fundente Fundación y 2R Radio Tejiendo Cultura presentaron Medicina Familiar y Farmacología Vegetal con el doctor Nelson Meneses. Produce DreamForceTV.com.